Bueno, pues yo le tengo una grandísima noticia y eso ocurre cada vez que Mónica Lavín publica texto y mire lo que me llegó, Helado Salvaje. Aquí está Mónica Lavín en versión libro y aquí la tengo en versión personal. Me da mucho gusto, Mónica, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con libro y contigo en persona. Sí, tenemos ya charlas desde hace varios libros y la verdad es que cada vez, y esto es difícil que pase, me sorprendes. Porque uno cree que ya leyó todo cuando leyó el primer libro de algún autor, pero contigo no, te reinventas sin parar. Y ahora de regreso al cuento. Sí, es que nunca me he ido del cuento. No, O sea, mientras escribo novela... de escribir cuento. De escribir cuento. Del cuento ya me... Perdona, la broma no me la aguanté. De escribir cuento nunca te has ido. No, porque yo estoy escribiendo novelas y de repente se atraviesa una idea que a veces solo la pongo ahí en la libreta para que no se olvide, porque ya se olvida todo, y de repente me hace clic y quiero descansar de él. La novela es un mundo muy incierto, vives con los personajes mucho tiempo, y el cuento es como el permiso de fisgonear, de asomarse a una posibilidad por cuando eran las cerraduras así, y de ahí que se abra un mundo más ancho de lo que hay detrás de algo que viste, pensaste, se te ocurrió, y para mí es una especie de juego, de reto además que con cada cuento pide otro tono, pide otro comienzo, claro. Y entonces me gusta esa sensación. La novela se parece como al juego de béisbol, ¿no? 9 entradas, es un mundo. Sí. Y en cambio el otro es tiro con arco, ¿no? Sí. Es una flecha directa, punto. O pegas o no pegas en el centro, se acabó el tema. Yo a veces lo pienso en términos de básquet, que es lo que me gusta, y pienso que la novela es todo el juego, pero el cuento es el último momento, la encestada. Ahora necesitas construir el escenario, y luego pues en el cuento es donde se asoman más las obsesiones de uno, ¿no? El libro abre con una narración con la que por esto me sentí súper identificado, porque yo también, pasando de Tijuana a San Diego muchas veces, he tenido la sensación de que son en realidad dos planetas en gravedad perfecta, porque son lo opuesto. Entonces que uno entra a California a través de San Diego, de pronto entra al orden, pero el peor asalto de mi vida lo viví del otro lado de la frontera. Ahí sí tuve que esconderme y las armas, en fin. Y entonces me di cuenta que mi lógica de todo es perfecto a aquel lado, no. Hay apariencia de perfección. Exacto. Y ahí arrancas justamente con tus, en fin, imaginerías infantiles en este primer texto y el carrito que jalan y que se vuelve en un tranvía peligroso. Sí, porque bueno, cuando yo aprendí inglés, los libros eran Sally, Jane, Dick, y ponían siempre los juguetitos en el Red Trolley o Red Wagon. Cuando aprendiste el verbo to be. To be. Sí, así era, ¿no? Sally, a ver, ¿quién más? Sally, Jane y Dick. Sí. Ya se me olvidó el gato, pero Spot era el perro. Y el Red Trolley era el carrito Era el que jalabas. Sí, y yo quería tener uno, me acuerdo que quería tener uno de estos vagonetitas, y el Red Trolley es transporte público, de los pocos que hay en Estados Unidos, en donde te subes cruzando del otro lado y te lleva a diferentes áreas, y me he subido, y de alguna manera el desorden que se revela, donde uno cree que va, como tú dices, que no va a pasar nada, tiene que ver con algo que pude ver, pude sospechar, más bien sospechar. El cuento siempre es una sospecha. El cuento es un viaje también a la infancia, como en esta historia. No solamente a lo que creías, sino a las personas que entonces querías. Sí. Está dedicado a Pedro. Pedro es mi hermano. Me supongo. Y ahí es digamos, el protagonista habla de lo que le falta hablar con su hermano. Sí, o de estos momentos donde te puedes encontrar en un país que no es el tuyo, en una ciudad que no es la tuya por diferentes motivos, el personaje rehaciendo su vida, y resulta muy significativo, porque son esos momentos intensos donde todo lo que no puedes platicar, lo platicas. Entonces los hermanos se van a volver a separar. Es extraordinaria para relatar geografías, y así como está esa geografía falsamente perfecta, está nuestra geografía cotidiana de chilangos. Y pues yo crecí muy cerca del cine Manacar. Y una cosa que me deprime hoy, porque ya no es un cine, ahora son muchos, pero ahora todos son muchos cines, es que hicieron un deprimido allá abajo. Entonces
cuando vi que el deprimido, pues no solamente era una persona que tenía por qué estar deprimida, sino el deprimido del cine Manacar, que no cabe duda, hay más de un motivo por el cual me gusta leer a Mónica. A ver, cuéntame de este deprimido. Ay, ¿sabes qué? Ese cuento me divertí mucho. Yo en este libro me deschongué un poco en mis búsquedas y me atreví a la fantasía que el deprimido, esta ciudad ofrece tiempos de ocio, afortunadamente necesarios para un escritor, escritora, porque es cuando se te aceita la cabeza nada más porque no puedes hacer otra cosa. Y si vas manejando y tienes que meterte al deprimido y ver hasta las arrugas del cemento, cuántos extintores hay a lo largo, cuántos metros tiene desde que dejas afuera el aire libre y cuánto te tardas en salir, todo eso es transcurrir ahí abajo y de repente no sé por qué se me ocurrió, ¿qué tal si de un lado está una vida, el presente, y del otro extremo del deprimido está el pasado? Porque la ciudad es así. Y hablas de un exmarido. Un exmarido que está en un lado del deprimido. Esta fantasía de vivir tiempos simultáneos. Sí, el multiverso está muy de moda y se ha vuelto un género espectacular para pensar cosas. Sí. Sí, y ¿no? para Algo divertirse. Que, no es que lo haya inventado Borges, pero digamos, lo empezamos a leer en nuestra generación con Borges. Hoy está en prácticamente todas las series. Es un género ya como el policíaco, como... Es cierto. Sí. Mira, ni siquiera yo había pensado que este era un cuento de multiverso. No, es absolutamente. Me encanta que me hayas dado una luz. ¿Cómo habría sido el México sin ese deprimido? Sí. Y Mónica, y una cosa es que, aquí habla de tu destreza y también de la cantidad de veces que has enseñado a escribir a otros, y es cómo construir un buen final. Porque tú decías que a final de cuentas hay que encestar, como si esto fuera, digamos, básquetbol, pero en realidad tú construyes el contexto justamente para poder encestar. Sí. Y un buen cuento, si no cierra bien, es un pésimo cuento. Claro. ¿Te imaginas primero el final? ¿O te imaginas el contexto? ¿O cuando piensas en el contexto ya estás buscando el final? ¿Cómo se presenta el final como personaje de tu cuento? Ay, es muy interesante, porque primero no sé bien en qué va a acabar. Primero es solo una imagen, una anécdota, un algo. Es casi, yo digo, una mórula, ¿no? Son células ahí. Pero sabes que ahí hay un cuento. Surgió la científica, ¿no?, aquí conmigo otra vez. Es una mórula. Ahora le explicas al auditorio que es una mórula. Son las primeras formaciones, cuando hay un ser vivo, lo primero en la concepción son estas células o estas formas que es en forma de mora y por eso se llama mórula. Entonces empieza a palpitar la vida ahí. Y ahí al fondo. Pero no hay fórmula. Y ¿no? Se puede ir si no lo apresas. Sí, y además puede que sea una idea y luego la vuelves a leer y dices, ¿quién sabe qué quería? Yo no sé qué mariposa atrapé porque ya no me dice nada esto, pero es cierto que cuando ya sabes en qué dirección va, aunque no sepas las líneas, obviamente no las tienes, pero cuando ya sabes la dirección, como tú dijiste, la flecha, ¿dónde va? Porque si no, no hay tensión narrativa. Si empiezas dudando, por lo menos a mí eso me pasa. Lo que me hace sentarme a escribir el cuento es tener, ahí sí, las primeras oraciones, cómo va a empezar. Y entonces ya... La primera frase es tan importante como el cierre. Creo que es decisiva. Es decisiva en encontrar el tono, el narrador, el desde dónde, el lugar, cómo suena el cuento. Tiene como nostalgia o parece muy coloquial. Se trata de un perro, como un cuento que tengo que se llama Insomnio, que sucede con un perro que busca entre los escombros. ¿Cómo está viendo el perro? ¿Cómo está oliendo el perro? Y si no tienes esa primera frase en un cuento, en el libro de cuentos puedes equivocarte y no concluir que has terminado una historia para empezar a otra. El tono es muy importante. Es muy importante porque te define el rumbo. Claro. Es como que te pone en la vereda porque ya sabes a dónde quieres llegar. El lado salvaje de Mónica Lavín. Lo dije raro, ¿verdad? Pero es cierto. Está bien, la escritura siempre es un lado salvaje. Yo sigo pensando que estás en el cuento. Y bastante consciente. Y aquí nos lo transmite con su escritura. Vamos a corte. Revisamos para seguir conversando con Mónica Lavín. Pues estamos de vuelta conversando con Mónica Lavín y nos decía
hace un momento que la primera frase es fundamental para ponerle tono. Y la primera frase de este conjunto de cuentos es El lado salvaje. Y la primera frase de El lado salvaje se la leo. ¿Por qué no? La piel siempre ha sido mía para decorarla, para pasearla, para ofrecerla, para restregarla, hasta para ocultarla. Gran comienzo de este cuento y del libro. ¿Por qué El lado salvaje es un cuento que le dio título al libro? Fíjate que no tanto porque yo pienso, ese cuento, bueno, ya vemos, tiene que ver con la piel, desde luego, con la piel del personaje. Esta es una estadounidense ya mayor que se fue, ya sabes, a las playas de México y esta especie de paraíso que a cierta edad conquistan o quieren conquistar, de todos modos con la cultura de la que vienen. Por ejemplo, esta es una gringa mayor, pero no quiero contar el cuento, pero la piel importa en ese cuento y importa mucho. Creo que en el libro hay muchos cuentos que tienen que ver con el primero, las fronteras, los contrarios, el momento donde se tocan y el lado salvaje de uno pone en predicamento el lado salvaje del otro o el lado domesticado, ¿no? Vivimos domesticando nuestros instintos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros exabruptos. Y resulta que pensar el título de un libro de cuentos es difícil. Creo que en todos los cuentos palpita algo de esta idea del lado salvaje, que puede estar en los personajes o en el exterior. O la naturaleza. Hay muchos que tienen que ver con el sismo, hay varios que tienen que ver con el sismo, en esta idea de lo salvaje de la naturaleza cuando destripa vidas y cómo cambian en qué momento los toca y también es este lado y el otro lado, ¿no? Déjame, te regreso a esta hipótesis sobre la piel como pergamino. Las personas que tienen, digamos, la práctica de tatuarse suelen decir que pues no hay nada de lo que uno es más dueño o una es más dueña que de la piel. Y bueno, uno puede empezar asumiendo que en efecto mis gestos son los que construyeron las arrugas de mi rostro. Sí, es cierto. Pero también los tatuajes, las cicatrices, hasta los lunares, ¿no? Son algo que en cierta medida es elegido. Sí. Por eso incluso personas que nacen gemelas acaban teniendo texturas en su piel bien distintas. ¿Es una hipótesis correcta? ¿Tú eres dueña de tu piel? ¿Has sido dueña de tu piel? Sí, pero la piel te puede traicionar y te sale un lunar espantoso que hay que ir al médico corriendo, ¿no? Sobre todo que el sol... He sido dueña, bueno, adolescente que te asoleas así, ¿no? Que no te importa el sol y de repente la piel pasa sus facturitas. Pero sí, creo que uno es dueño, es como un envoltorio la piel, ¿no? Es un límite, es otra vez un borde. No. O sea, la locura no llega hasta allá. Soy muy collona, yo no quiero que me duele. ¿Cuál sería el tatuaje? ¿Cuál sería? Ay, la lengüita de los Rolling Stones. Sin duda, aunque esté choteada. No tendría duda. Quien te conociera, le costaría trabajo aceptar que sería la lengua de los Rolling Stones. Pero quien te conoce de veras no tendría dudas de eso. Ahora, ¿dónde? No sé, pero preguntemos más. Pero fíjate que los tatuajes además tienen que ver mucho con cómo me hice... cómo el cuento me impresionó cuando era adolescente, leyendo un libro de Ray Bradbury que se llama El hombre ilustrado, que es un hombre de espalda llena de tatuajes, estos son los 60s, ¿no? Y otro hombre es un campamento, duerme al lado y en la espalda, en la noche hay luces que le dan a los tatuajes y cada tatuaje es un cuento. A mí eso es lo que me hizo una lectora de cuentos. Ese libro dije... ¿Cómo? Una cosita así me está revelando mundos. Me pareció algo que yo quería perseguir como lectora, luego ya como escritora, pero me encantó que los cuentos estuvieran en la piel. Y uno de alguna manera va llevando en una forma metafórica las lecturas en la piel, la vida en la piel. Yo soy hija de peletero, o sea, mis padres tenían un negocio de artículos de piel y mi madre siempre decía cuando una clienta quería una bolsa
pero la piel pues tenía sus marcas. Y la clienta decía, mire, tiene muchos rayones. Y les decía, bueno, esta es una vaca que tuvo una vida. Como ahora es incorrecto hasta hablar de estas cosas, pero... es como el que le pide al carpintero, por favor, barníceme la madera porque no quiero ver la veta del árbol. Que no haya huella, no, que no quede huella, sí, que quede huella. Ahora, estos textos, vi la impresión que los fuiste bordando en distintos momentos. O sea, es una colección de memorias de tu escritura producidas en momentos distintos. ¿En qué momento te diste cuenta que eran estos cuentos y no otros los que merecían estar en este mismo volumen de Tusquets? Cuando ya necesitaba lectores. No, de alguna manera, cuando decidí armarlos. Pero imagínate que no has compartido historias que fueron escritas o cuentos hace 9, 8 años, 7. Hay algunos con esa edad. Hay algunos con esa edad. Que lo dejaste ahí en la computadora. Lo dejé porque el cuento necesita convivir con otros para hacerse el libro. Claro. 2 se publicaron por ahí en una revista. Pero tienes razón que sí hay un denominador común. Eres tú, es la casualidad. Pero tú hablaste de las obsesiones. Yo creo que uno no es consciente de ello. Pero creo que esta idea de la fragilidad me importa mucho. O sea, cómo en la vida cotidiana algo puede evidenciar la parte más vulnerable de uno. Y cómo inventamos maneras de sortear esa fragilidad, ¿no? Ahora, no es que conozca bien a bien tus obsesiones, pero alguna que otra la tengo detectada. Viaje con amigas, sí. Viaje a secas. Y hay viajes aquí. Hay viajes, pero no sentí esos temas como el tema principal. No. O sea, en efecto, aquí me da la impresión de que estás explorando fronteras, sí. interiores. Exacto, interiores, lo insólito o lo que pasa afuera, cómo saca una parte de ti, cómo de repente, pensando en esta señora gringa del lado salvaje, cómo enamorarse de un pescador la vulnera a ella y vulnera al pescador. Una cosa que entendí hace mucho tiempo y que me sorprendió es cómo nuestros vecinos y vecinas, cuando quieren hacer, en inglés es journey, pero como viajes espirituales a los orígenes, toman México como lugar para hacer ese viaje. Sí. Y no estoy hablando de nuestros compatriotas o quienes hayan sido segunda o tercera generación mexicanos, como esta gringa. Sí. ¿No? Agarran la Baja California, agarran estas costas. En fin, sí hay algo donde pareciera que van a conquistar, pero en realidad se mueren de ganas de ser conquistados por orígenes, ¿no? Sí. Que están en esa historia que tú cuentas. Claro. Y creo que estos temas que siempre tienen que ver con lo otro. Ajá. O el otro, porque sí hay este tema que está en las relaciones o familiares, hay uno de una madre y una hija, pero también las relaciones de los amores que nunca fueron, por ejemplo, en uno, o un primo lejano que vive en Belgrado y es como la historia de lo otro, de ese país y también de ese personaje cuando estuvo en México. Estas ideas de cómo hacemos puentes, de todos modos, con algo que tenemos adentro. Esto lo estoy pensando ahorita mientras te lo digo. Pero, por ejemplo, fíjate que hay un cuento muy distinto a todos, que tiene que ver con... El cuento me pone en actitud exploratoria, laboratorio. Y hay un cuento que tiene que ver con Charles Richter, porque de repente averigüé que se había muerto unos días después del sismo del 85, en septiembre. Y dije, ¿cómo puede? Tengo que escribir la historia de sus últimos días. Del hombre que inventó la escala con la que se mide la tragedia. Sí, o sea, el que inventó la escala de Richter se murió poco después del sismo mexicano del 85. Exactamente, en el mismo mes, septiembre. Para mí era una piedra preciosa para una historia. Si lo que tú nos cuentas no hace leer este libro, es que a la gente no le gusta leer. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Muy feliz de tenerte aquí en Calle 11. Y no se lo pierda. Del lado salvaje, Mónica Lavín, editorial Tusquets, Planeta.